Gustavo Zubán. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Gustavo Córdoba, Gustavo buen Córdoba, día. perdón. Usted, claro, usted nos confunde con tantos apellidos, don Gustavo. ¿Cómo estás? Somos Muy bien, bien. bien, muy bien, muy bien. Bueno, esta semana estuviste de gira, ¿no? Por los canales, hay mucha inquietud, parece, de compañeros, compañeras periodistas por conocer qué está dando, qué está midiendo la opinión pública, en qué cosas están contentos, en qué cosas están enojados. Y bueno, escuchábamos esta introducción justamente para orientarte por ese lado. Vos decías que cambió la economía desde diciembre en adelante y además agregabas que algo muy fuerte está pasando en los últimos 40 días, 50 días, según los sondeos que ustedes están llevando adelante. ¿De qué se trata eso, Gustavo? Básicamente porque el gobierno está yendo en una dirección, en un rumbo, Ujú. claro, que hay una intención y una búsqueda de satisfacer determinados intereses económicos, ¿no? Y un pensamiento económico ideológico detrás. Ujú. El dilema que tiene la mayoría de la sociedad argentina es que siente que esta búsqueda de ese camino que tomó el gobierno no es para las grandes mayorías, no es para todos, es para una pequeña minoría. En la teoría esta del derrame, ¿no? Vamos 9 meses sin registrar crecimiento económico, 9 meses con transferencia de riquezas de los sectores más pobres a los más ricos de una manera que nunca se había verificado en la historia argentina, un ataque al Estado para destruirlo, no para mejorarlo, sino que ahí hay una gran y flagrante contradicción, ¿no? Porque eh, creo que al punto que estamos hoy se nota mucho y se percibe en la gestión de este gobierno libertario que quizás todavía no han aprendido lo que es la burocracia estatal, no han aprendido las sutilezas de manejarse dentro de la frontera del Estado. Vos recordarás que al inicio de su gestión todo el ordenamiento jurídico que impusieron fue elaborado por estudios jurídicos de primera línea vinculados a los que se están beneficiando con la gestión de este gobierno. Entonces, hay ahí una suerte de, de modelo que quieren imponer y que han impuesto básicamente que eh, no beneficia a nadie, salvo a un grupo muy concentrado de la economía. Y mientras la economía argentina no recupere, no verifique el crecimiento, no verifique un nivel de recuperación al menos del poder adquisitivo, yo te diría que grandes grupos de votantes de Milei, aquellos más moderados, estamos viendo que están cambiando de opinión respecto del apoyo al gobierno. Gustavo, ahí hay un dato que me impresionó mucho y que vos mencionabas en esta nota que nosotros estábamos pasando al aire, que es que a vos te está dando que el 74% de los y las entrevistadas están diciendo de que no mejoró nada, sino que al contrario empeoró su situación personal desde que asumió este gobierno. Es muy fuerte ese dato. Es muy fuerte, pero además nosotros planteamos una frase: estoy mejor económicamente desde que asumió Milei. Ujú. Y el 73, 74 nos dijo que está en desacuerdo. Es decir, Ujú. rechazar una afirmación es, Claro. es muy fuerte. Y creo que la clave está allí. Ojo, esto no quiere decir que la política tradicional de pronto tenga o haya recuperado chances, posibilidades, Tal cual. nada que ver, ¿no? Yo lo que digo en este punto es el siguiente, porque pareciera que eh, sacudimos el árbol y sin motivo. Yo te diría, si la política tradicional no entiende este momento como una oportunidad de entender los reclamos de la gente, ponerse del lado de los intereses de la gente, porque fíjate lo que te voy a decir. Claro. La política está o estaba mucho más pendiente de sus propios intereses electorales, económicos, que de los intereses sociales. Entonces, en ese punto, si quieren Eso no, recuperar, me parece que no cambió mucho, ¿no? También. bueno, pero si quieren recuperar el fervor de la gente, si quieren recuperar el voto, por decirte, imagínate que venga alguien ahora y diga, no, votame a mí porque ahora sí
te voy a hacer las viviendas que no te dicen 30 Claro, años. tal cual. O el desagüe, tal cual. O votame a mí porque ahora sí te voy a dar la estabilidad económica que no pude darte en los 30 años, pero ahora sí te la voy a dar. Sí, sí, sí. Hay algo también que me impresionó y que vos decías como una frase que dejabas caer al pasar y que por ahí a los que estamos en política o dirigimos entidades, en el caso nuestro, mutuales y cooperativas, em, no, a veces uno no lo tiene en cuenta, ¿no? Están en el fragor de las cosas, el calendario se te pasa y Gustavo decía en la entrevista de ayer, faltan 2 octubres, Mm. faltan 2 octubres para las elecciones, o sea que no son dentro de 10 años. Todavía falta, y 2 octubre en Argentina parece, no sé, 100 años, Y ¿viste? a la vez, no. Y a la vez no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se mide, Gustavo? Porque, o sea, me pareció que vos decías de que la expectativa se cayó muy rápido sobre este gobierno, ¿puede ser algo así? Yo lo que creo es que se verificó el domingo a la noche, el interés por la palabra Mm. presidencial cayó. Eh, El apagón de la audiencia. el apagón televisivo. Sí. Y si nosotros pensamos que Milei no es un producto típico de la política, no surgió de un comité, de una unidad básica, tampoco de un sindicato, Ujú. surgió del panelismo televisivo, es decir, de las entrañas de la televisión, y fue la misma televisión la que le produjo quizás el stop, el tate quieto más Mm. importante en estos 9 meses. A ver, esos puntos de rating perdidos, recuperados cuando terminó la cadena nacional, ¿sí? Abrieron la puerta a un vacío de explicaciones, porque el domingo a la noche nadie podía prever que eso podía pasar. Pero pasó en el prime time de la televisión argentina, y creo que entre otras cosas a la gente ya le da algún tipo de cosita escuchar siempre el mismo discurso. Es decir, el cambio de contexto, el cambio de expectativas mínimas, pero cambio al fin, hace que lo que antes te movilizaba, lo que antes te dinamizaba todo y generaba expectativas positivas, ahora no. Es decir, Gustavo, Pablo Benito te saluda, ¿cómo estás? Pablo, bueno, buen Es- día. eh, una de las cosas que se pueden, digamos, balancear o ver es que de a poquito Milei viene de ser un outsider a empezar a ser un insider, ¿no? Con lo cual lo que dice empieza a tener la importancia que tiene la de un político tradicional, que es el que él vino a romper, ¿no? Ya deja de ser una rara avis para ser parte de eso que todos creen que es muy complejo, ¿no? Pero yo quería preguntarte algo y voy a ver cómo te la disfrazo para no comprometerte. Si vos, con todos tus datos en la mesa, con todos tus estudios, con todo tu equipo y empresa que se dedica a ver un poco por dónde puede ir la política, tenés que aconsejar, asesorar, por ejemplo, a Máximo Kirchner, en donde va a ser un lanzamiento de algo como se vio ayer. Eh, Vos le decís háganlo con globos, alegres, divinos. ¿No te parece que la política tradicional, en este caso de un acto electoral prácticamente, no va por el lado de desconocer y de entender lo que está pasando la mayoría de la población que la está pasando muy mal? O sea, con todos esos datos, vos le dirías, che, loco, bajá un poquito, no lo hagamos en términos de Estados Unidos, donde todos estamos bien y felices, somos Latinoamérica. ¿Sería un poco un consejo así? Mirá, en general, debo decirte que no creo en los eventos únicos Ajá, que cambian el humor social o bien, político, bien, ¿no? Es por acumulación. claro. Segundo, te diría, creo mucho más todavía que eso, que la política en algunas instancias debe ser mucho más opaca que transparente, en el sentido de dejar traslucir Mm, ciertas peleas internas, ¿no? Que existen, que se dan, se han dado y se van a seguir dando. Ahora, el hecho de darles dimensión pública, como si
el campo de disputa fuera también los medios de comunicación, creo, a esta altura del partido, es muy distorsivo, es muy preocupante y no ayuda y no colabora. Claro. Más allá de que yo entiendo como lógicas las aproximaciones a definir posiciones de liderazgo, restaurar liderazgos, mejorar, conservar, renovar. Nada de eso se hace sin tensiones. Nada de eso se hace. Digo, pensar la política sin tensión interna es imposible. No es política, claro. No es política. Hay 2 personas y ya tenemos una interna. Entonces, y si son de izquierda, son 4 internas. Claro. A ver, el gobierno actual está exento de las internas. No, claro. No. Y son feroces, porque además tienen una falta de rodaje político notable, entonces les falta timing. Y bueno, a ver, yendo al asunto puntual de Máximo Kirchner, yo creo que es un dirigente muy demonizado y cuestionado. Su organización siempre está en el centro de la escena. A ver, pasa algo malo en la Argentina y la culpa es echarle la clave es echarle la culpa a la cámpora. Más allá que pueden tener responsabilidad política en alguna que otra cosa, como la tienen el resto de las organizaciones políticas. Sí creo que hay que ver si están a la altura de estos acontecimientos. Por eso creo que a veces las puestas en escena deben ser adecuadas al contexto. Claro. ¿No? También a mí me parece lógico, pensando en las elecciones del año próximo, que haya disputa por ver quién tiene la capacidad de armar o de definir las listas. Esto, a ver, en el gobierno está pasando exactamente lo mismo y no hacen el mismo encuadre que hacen con Máximo Kirchner. Entonces, yo diría, ni tanto ni tampoco. Sí le diría a la política que, atendiendo al contexto que tenemos y a la modernidad y a que todo comunica, que bajen 2 cambios, que busquen la manera de hacer las cosas. Digo, si se juntan y no le cuentan a nadie y salvan sus diferencias y se insultan y se dicen todo lo que se tengan que decir, es mucho más productivo que por ahí mantener la atención públicamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, y que todo el mundo se enganche en esa pelea, ¿no? Gustavo, Mario Galici, te quiero hacer una pregunta. Hola, Mario. Gustavo, buen día. Primero de todo, cuando vos hablas de un 73% de caída de la imagen del presidente... Claro, pero más que de la imagen, ahí creo que es de la gestión. Si está mejor o peor económicamente. Si está mejor económicamente. ¿Hay algún dato de, por ejemplo, después de la represión de la plaza, después del asado... ¿Realmente eso impactó en la sociedad reaccionó, se sintió realmente ofendida? Porque eso hay como un análisis en la calle, donde qué pasó en la sociedad, cómo nos sentimos los argentinos, después que generalmente nosotros interpretamos el asado como festejo, no como una cosa de... no festejamos porque al otro le va mal, o sea... ¿Qué pasó, digamos? ¿Pudieron medir? ¿Hubo tiempo? ¿Cómo lo viste? No, pero no creo que haga falta. Yo vuelvo a insistir con la idea de la falta de creencia de que un evento cambia el humor social. Es por acumulación. Sí, sí. No, claro. El asado. Es lo que seguramente ocurrió. Los que estaban enojados con Milei incrementaron un 10% el enojo. Los que no estaban enojados con Milei no le dieron ni 5 bolillas. Con lo cual, lo que me parece a mí relevante es que el gobierno ha perdido control de algunas cuestiones, porque el manejo de la economía no se lo permite. La gente, vamos a decirlo en términos de Alfredo Casero, la gente quiere flan. No funciona el modelo romano pan y circo sin pan. La economía argentina no nos está dando respiro. Hay gente que no come. Ustedes no sé si ustedes se han percatado, pero ¿vieron que no hay más noticias de hambre en los medios? ¿No hay más noticias de inseguridad? ¿Que no hay más noticias de argentinos que se van a vivir al exterior? De lo bien, de los 20 pares de zapatillas que se compraron. Bueno, acá en Santa Fe, en Rosario, ya no hay más narcotráfico ni narcoterrorismo. ¿No? O sea, de un día para otro pasó de moda, ¿no? Bueno, a ver, el problema es que esta magia se termina cuando se le ven los hilitos al mago. Claro. Ahí hay un punto que creo yo, a ver,
insisto con esto, ¿no? La acumulación de cuestiones son las que a la postre van a definir. ¿Por qué digo esto? Porque en el análisis político tendemos a ser mucho más coyunturalistas que otra cosa. Y si analizamos solamente la coyuntura, ¿quieren que les cuente dos de los grandes errores de los últimos tiempos de la coyuntura? Por favor. Miren, fuimos a votar a la elección intermedia de Macri. Macri ganó en el 2017, inobjetablemente, ola amarilla, 41 puntos. ¿Qué dijimos en ese momento? Todos. Todo amarillo. Incluso. Viene Macri, después Larreta, después Vidal, y vamos a tener 16 años continuos de gobierno de esto. El mismo peronismo lo decía. Macri en el abril siguiente devaluó, su gobierno se fue al pasto y fue electo presidente Alberto Fernández. Primer error de la coyuntura. Un ejemplo. Segundo error con la misma modalidad. Alberto Fernández concurre con su gobierno de pandemia a votar en la elección intermedia con una economía en recesión. Tuvo un voto castigo fenomenal. Enfrente no tenía nada. Y Juntos por el Cambio sacó 41 puntos. A partir de esa elección, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijo todo el mundo a partir del análisis de coyuntura? Juntos por el Cambio es gobierno y Larreta era presidente. Sí, lo dábamos por sentado, sí. Era presidente electo. Gustavo, Entonces, hay otra cuestión justamente por esto que vos estás planteando que me llama mucho la atención y que es que los argentinos dejaron de tener como tótem de adoración a la caída de la inflación como logro de este gobierno. ¿Cuál sería, la pregunta mía es, cuál sería el tótem nuevo, digamos, ¿no? Como visto como miedo, como temor, pero además como lugar al cual se puede arribar desde un esfuerzo común importante, ¿no? Como era la inflación. sí, mira, hay una forma que nosotros preguntamos, una pregunta abierta, sin opciones, que siempre para medir, sobre todo la comunicación de un gobierno, si ha logrado instalar lo que nosotros denominamos mito de gobierno. Cuando preguntamos, a ver, ¿cuál es la obra emblemática? ¿Cuál es el principal logro? ¿Qué es lo más importante que ha hecho el gobierno municipal, provincial o nacional? Bueno, en esta ocasión lo preguntamos y nos dio 43 puntos, nada, ninguno. Así que ahí hay un primer dato que habla de la imposibilidad de este gobierno de instalar de manera pedagógica una explicación de lo que está haciendo. En segundo lugar, 18 puntos, bajar la inflación, que creo que es el tema central que el gobierno pretende, digamos, mantener la inflación en los niveles que tenemos ahora. Creo que el juego de ellos es pensar en mediano o largo plazo, en donde mantengan los niveles de inflación anual en torno a, no sé, el 120, el 130%. En el 2025, que la inflación baje, no sé, al 90, 100%, y así sucesivamente. El problema de ese esquema es que en el corto plazo aumenta la pobreza, aumenta la inflación interna, o sea, el INDEC marca y registra con una ponderación que a lo mejor no es la que tenemos todos en nuestras casas o en nuestras vidas, ¿no? El 4% de aumento del último mes no se condice con la realidad de millones de argentinos que han visto sus alquileres incrementados, la luz, el gas, los alimentos. Y se han endeudado. Los colegios. Además, los que han quemado sus ahorros, los que se están endeudando, los que definitivamente no llegan. Entonces, a ver, el gobierno puede asumir metas económicas, macroeconómicas, y está muy bien, pero si no le cierra a la mayoría de la gente, va a llegar un punto en el cual el modelo en términos políticos no cierra. Gustavo, este es un gobierno que quizás siente poco apego por el sistema democrático, ¿no? Pero estamos en un sistema democrático. Este es el rol también que por allí deben cumplir las oposiciones, ¿no? De entender qué intereses deben defender, ya lo dije recién. Y yo lo que no tengo miedo, ninguno, es que eventualmente el factor de corrección lo va a aplicar la gente. ¿Por qué?
porque estas elecciones intermedias que tenemos por delante, a las que el gobierno parece tan entusiasmado y está tan obsesionado con el escenario electoral, mucho más que la Cámpora, por ejemplo. A ver, ¿qué estoy viendo? Que esta elección intermedia sirve para dos grandes cosas. Primero, no sé si sabían ustedes que solamente nosotros y Estados Unidos tenemos elecciones intermedias, ¿no? Pero sirven para dos grandes cosas. Primero, para castigar a los gobiernos en materia económica, ¿no? Si hay un gobierno con una buena economía, votó premio, le pasó a Macri. Si hay un mal gobierno con una mala economía, recesión, bueno, voto castigo, le pasó a Alberto Fernández. También sirve para renovar liderazgos o sostener lo que ya están, o que surjan nuevos liderazgos. ¿Por qué? Porque el voto va a mostrar qué dirigentes son los que tienen o los que no tienen. Entonces, yo lo que digo es que este gobierno, si no cambia esta matriz de impacto de la economía, no está exento también de que sufra un voto castigo importante, ¿no? A pesar de que enfrente no tenga nada, a pesar de que la oposición en la Argentina está en Narnia discutiendo la interna. Gustavo, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Es importante porque, bueno, nosotros, en el caso de algunos de nosotros, estamos adheridos al mailing tuyo de Domingo de Datos, pero ¿cómo se puede sumar la gente para leer los estudios de opinión que hace tu encuestador? Suban Córdoba, que busquen en cualquier red social, Suban Córdoba, con Z y B larga, y si no, Gustavo L. Córdoba, también en la mayoría de las redes sociales estoy con el mismo nombre. Bien. Pero hemos tenido esta semana, la verdad... Sí, movida. Es un laburo, les confieso. Sí, claro. Porque somos 5 las personas que damos notas en el equipo y estuvimos contabilizando ayer y hemos dado cerca de 300 notas en una semana. Impresionante. 301, para ser exacto. Es la primera vez. Muy impresionante el interés, ¿no? Nosotros siempre hablamos de nuestros datos que impactan muy fuertemente en el ecosistema de la política. Esta es la primera vez que notamos que salimos fuera del ecosistema de la política y fuimos a algo más allá, ¿no? Tuvo un impacto más social que político nuestros datos, quizás porque de alguna manera llenaron ese vacío de explicaciones que surgieron el domingo a la noche con la caída, con el apagón televisivo de Milei, ¿no? Así que creo que tuvimos... Podría ser algo así como, por ejemplo, ¿no? Que es lo que un poco yo quería charlar, pero que por tiempo no lo podemos ver, que es lo cualitativo, lo cuantitativo, aquello que de un momento para otro hay algo que hace clic en las personas, que lo que era divino y hermoso pasa a ser el problema que tenés con eso. Pero puede ser que, por ejemplo, los datos que ustedes tiraron, los datos que surgieron del domingo, también le dice al que está descontento, pero que está ahí, que no, bueno, hay que esperar, que le dice, che, hay otro que está pensando como yo, hay otro que le está pasando lo mismo que a mí, que no me cierra esto. Puede ser esa la bola de nieve que se genera a partir de datos, como decirte, negativos, que te hacen sentir menos solo en la puteada a lo que te ocurre. Miren, ustedes saben, yo soy de los que creen que bailamos la música que nos ponen en Capital Federal, ¿no? Claro. En política. Y las cosas que están pasando en Capital o en el AMBA marcan un poco el termómetro del desgaste de este gobierno, ¿no? Que la gente tenga que bajarse para evitar pagar el pasaje de tren y caminar sobre las vías electrificadas. Es un síntoma de que algo no está cerrando. Claro. Y estamos hablando de un volumen de personas importante, ¿no? Agreguémosle la cantidad de personas que han tenido que dejar de pagar alquileres, que se han tenido que cambiar de casa con toda la familia, las que han perdido el trabajo, porque hay un fenómeno también de pérdida de empleo, tanto en calidad como en cantidad de puestos de trabajo. Y esta recuperación económica que no se verifica hace que todo el mundo, los votantes de Milei, porque el que no lo votó no lo apoya, ya está, no le da tiempo. Y ahora, el votante de Milei está el núcleo duro, del 30, cada vez se está achicando, digamos, de ser 40 puntos pasó a ser 20.
y tenemos un 20% que está diciendo, bueno, pero no estoy de acuerdo con la represión a los jubilados, no estoy de acuerdo con haber gaseado a la nena, no estoy de acuerdo con las palabras del presidente. Es como que le están empezando a plantear, che, me gusta mucho, te voté, pero ¿sabes qué? Ya no me gusta tanto el tono de campaña electoral, esto de atacar siempre a los demás, el ataque a la prensa, en la medida que no hace una recuperación económica, porque Bien. mucha gente dice, bueno, suspendo mi mirada democrática, ¿no? O suspendo mi sentido crítico si tengo una recuperación económica. Gustavo, tenemos que despedirte porque agradecerte primero haber sido la nota número 31 que dan en la semana. 301. 301. Sí, fuimos la 301. Un vendaval. Y bueno, mandarte un abrazo enorme, ya te vamos a invitar.